Saludos, buenas tardes. Este video tiene como objetivo evidenciar el laboratorio 3, eh, desarrollando un CRUD bajo el lenguaje Python utilizando la librería Flash. Algo que habíamos visto en clases, a diferencia de que en esta aplicación lo nuevo que se desarrolló es la separación de una clase conexión, que es la clase donde nosotros vamos a conectar a un motor de base de datos, y separar nuestros módulos de ahí, todos los que son nuestros métodos. Eh, yo lo hice de esta manera. Primero, separé totalmente la aplicación sobre módulos y lo encapsulé, por decirlo así, ¿verdad? Y para lograr eso utilicé una librería de Python que se llama Blueprints. Básicamente, un blueprint define una colección de vistas, como su nombre lo dice, son plantillas, recursos estáticos, modelos, etcétera, que pueden ser utilizados para aplicaciones. Lo usaríamos siempre y cuando queramos organizar la aplicación en diferentes módulos. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando apps, una carpeta apps, en cual yo tengo todos mis módulos allí. Y cómo yo uso sus blueprints. Para usar los blueprints siempre seguiremos los siguientes pasos. Primero, creación e inicialización del blueprint. Segundo, registro del blueprint en el app. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo tengo mi módulo datos. Ok, en mi módulo datos yo tengo el archivo init.py, que ahí es donde nosotros realizamos la creación e inicialización del blueprint en este fichero. Entonces yo lo que hago es importo la clase del blueprint y para ello lo inicializo con cuatro parámetros: un nombre, el nombre de la importación. Este último suele ser el nombre del módulo, por eso he utilizado la variable names. Y dado que hemos optado por una división funcional, hay que indicar el nombre de los directorios para las plantillas y los recursos estáticos en caso de que existieran. Si hubiésemos optado por una división estructural, estos dos últimos parámetros no hubieran sido necesarios. Además, hay que importar aquí todas las vistas del blueprint para que el app sea consciente de que existen. Por eso es esa última línea. Importamos todos los rows, que los rows, digamos, se encuentran dentro de nuestro módulo, que son todas nuestras funciones. Y cuando hacemos uso del blueprints, el decorador row, que es este, el punto row, definimos las URLs, que son nuestras rutas, de las vistas. Se toma del objeto blueprint. De hecho, y aquí está la importación de mi modelo. Entonces, lo que hacemos es tomar el objeto del blueprint y no del apps, exactamente. Por lo tanto, en el fichero rows.py del blueprint, en que estamos aquí, en el rows.py, definiremos las vistas del siguiente modo: mostrar datos, guardar datos, modificar datos, eliminar datos, registrar datos. Ok, ¿qué pasa ahí? Ahí tengo yo todas mis funciones que van a ser las de CRUD. Ok, también tengo un módulo. El módulo básicamente es, yo importo mi clase conexión, ¿verdad? Ok, ya terminamos esa parte, ¿verdad? Entonces, ya, ok, acá tengo mi clase de conexión, que ahorita se les explico cómo fue la división de mi clase a métodos. Entonces, yo hago en mi controlador, defino todas mis funciones. Por ejemplo, aquí tengo el guardar dato, recibe como parámetro un request. De hecho, aquí dice guardar un nuevo dato en la base de datos. Ok, yo llamo texto, descripción, y se lo mando aquí. Pues esto era para probarlo, que digamos que me los imprimiera en consola. Llamo mi clase conexión, una instancia de esa clase, que es esto.
y con conexión.execute procedure inserto mi este llamo a un procedimiento almacenado, porque digamos yo también esto lo trabajé por procedimientos almacenados. Ahora sí, voy por este paso. Aquí en database hay un módulo que se llama database. Hay un archivo .py que se llama connectionsdb. Aquí es donde yo defino mi clase de conexión. Ok, hago una instancia, hago una función opens, le tiro mis datos, todos mis parámetros, lo que es el driver, mi servidor, mi database, el nombre de la base, el UID que es el nombre del usuario y el PWD que es mi contraseña, ¿verdad? Y hago un close para cerrar mi conexión, y aquí defino los dos procedimientos que prácticamente definen mi estructura en mi controlador, que es la que hace la ejecución de los procedimientos almacenados. Por ejemplo, el Cloud Storage Procedure Return, que lo que hace, abre mi conexión y ejecuta, por ejemplo, un select asterisco from a través de fetch all, y el execute procedure ejecuta eh, un procedimiento normal, digamos un insert, un update y así sucesivamente. Vamos, básicamente así fue que yo separé, digamos, mi clase de conexión a diferencia de mis métodos a través de blueprints. Por ejemplo, voy a ir a mi módulo datos, el controlador nuevamente, y aquí tengo mis procedimientos, ok, execute procedure, que es el, digamos, el que ejecuta los insert, las inserciones de los datos. Una cosa muy importante es de que, digamos, en MySQL no se ponen identificadores para identificar cuántos parámetros se van a enviar. Aquí, digamos, con SQL Server sí hay que identificar. Por ejemplo, yo a mi procedimiento almacenado insertar datos le estoy mandando dos parámetros, entonces lo indicamos con este signo de pregunta, que yo voy a enviar dos parámetros, y así sucesivamente con el actualizar, con el obtener. De hecho, el obtener cambia, ya no es execute procedure, es call store procedure, porque nosotros vamos a retornar un fetch all. O sea, vamos a encapsular un select asterisco from, que lo traemos directamente de nuestra base de datos, y el eliminar, que se le manda solo un parámetro. Ok, esa parte está ahí, y por aquí están mis frutas. Y por acá están las templates. Las templates normalmente se trabajan fuera, pero como se los expliqué, yo estoy trabajando con blueprints. Entonces tengo mi módulo de datos, ok, dentro de mi módulo de datos yo voy a tener todo lo que yo voy a tener de mi módulo. Por ejemplo, las templates, todo lo que tenga que ver, por ejemplo aquí el base, que es, digamos, mi base. Todo esto son prácticamente mis HTML, Jinja 2 estoy utilizando. Por ejemplo, los datos, aquí es donde yo hago una tabla, aquí hago un objeto contact, donde yo hago un forge para extraer todos mis datos, el modificar, aquí está el eliminar, y por aquí una función JavaScript para validar algunas cosillas ahí en la tabla. Y aquí está mi menu bar, y aquí está mi formulario de registro. Aquí también una función JavaScript para lo que es validaciones de mi formulario. Ok, mi init. Por esta parte estamos bien. Ahora acá tengo un inicio, que es lo de mi menú. Por acá también tengo un módulo de usuarios, como también en el laboratorio se pedía un módulo de usuarios de autenticación. Entonces lo trabajé de esta manera. Mi out, mi controlador, mi modelo, ahorita les explico esta parte, mis rutas, todas mis rutas,
un test de contraseña. Ok, la parte de autenticación yo utilicé SQL Alchemy. Porque en Django existe lo que son ORMs, pero yo me pregunto, ¿por qué en Django se utiliza ORMs y por qué en Flash no? Vamos a intentarlo. Entonces investigué esa partecita y utilicé SQL Alchemy para la parte de autenticación. ¿Y qué es SQL Alchemy? Es una herramienta de mapeo relacional de objetos, o ORM básicamente, que es una biblioteca que los desarrolladores usan para crear bases de datos, manipular sus datos sin necesidad de saber usar SQL básicamente. Obviamente que tienen que saber mucho sobre backend. Hay otras alternativas como SQL Alchemy, Piwi y otros lenguajes que tienen obviamente sus ORMs, por ejemplo PHP, que las ORMs son Eloquent, o Java, que utiliza ERNA. ¿Y por qué utilizar ORMs? Las ORMs han ganado popularidad porque tratan directamente con el lenguaje SQL. Requiere mucho esfuerzo en muchos casos. El objetivo de cualquier ORM es simplificar básicamente el mantenimiento de sus datos. Y esto se hace creando objetos, que es lo que está aquí en mi modelo. Yo creo un objeto para tratar con las interacciones de la base de datos. Con ORMs no tengo que volver a teclear SQL. Un 95% digamos. Y podremos trabajar con objetos. Porque se pueden trabajar en modelos, en estructuras SQL. Y para lo de la conexión, de hecho aquí hay un archivo que se llama config. Por aquí está SQL Database URI, que lo que utiliza es un pool de objetos para manejar las conexiones a la base de datos. Eso quiere decir que cuando se usa la conexión a la base de datos, esto ya está creada previamente y reutiliza por y es reutilizada por el programa. Por ejemplo, yo tengo una base de datos ya creada. De hecho, aquí en mi Azure Data Studio ya tengo mi base de datos, que es datos. Tengo una tabla datos y otros usuarios. Entonces yo reutilizo eso y para indicarle yo mando mis parámetros ya de mi previa base de datos. Entonces así que trabaja SQL Alchemy. Hago un controlador, que el controlador básicamente es igual mis, mis funciones para lo de los procedimientos almacenados, mi modelo, que es mi ORM, mis rutas y el test, que esto es para generar contraseñas. Esto es porque, digamos, yo aquí, cuando yo me logueo, yo utilizo una encriptación de contraseña. Por ejemplo, yo utilizo SHA-256. Entonces, obviamente, para primero autenticarme, porque yo de hecho aquí yo hago una validación, que si no es igual a mi contraseña que está encriptada, no va a poder loguearse. Entonces, por eso hago aquí, digamos, un test para yo generar una contraseña y poder registrarla previamente a la base de datos ya existente. Y obviamente que en el init, pues en el init hago una instancia del SQL Alchemy, create ops, que va a llamar mi archivo config para ver la base de datos existente y donde vamos a utilizar esos parámetros para poder autenticarnos. Y aquí algo muy importante. Aquí, de hecho, este init está fuera de los módulos. Eso es llamar a mis blueprints, o sea, a mis módulos ya creados previamente. Por ejemplo, usuarios, inicio y datos son tres módulos totalmente diferentes, lo cual lleva un init.py. Entonces yo tengo tres módulos, o sea, tres plantillas, las cuales yo voy a llamar a mi create app, y en el room.py pues yo voy a llamar eso, y vamos a poder ejecutar nuestra aplicación. Y básicamente es eso. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, por acá está mi carpeta static, que son donde yo tengo, digamos, mis query, bootstraps, imágenes, etcétera. Por acá tengo el script de base de datos. De hecho, acá tengo el insert. Por acá tengo la generación de la contraseña. Por acá tengo mis procedimientos de datos. Todos estos son los procedimientos almacenados. Inserts que hice ahí manuales.
STP globales. Esto sí es importante porque, digamos, yo hice un procedimiento mencionado mostrar registros, el cual va a identificar mi tabla de usuarios o ya sea datos. Y esto es porque eh, cuando yo, bueno, por ejemplo, en mi módulo datos, eh, por ejemplo aquí, yo hago un procedimiento, de hecho acá lo llamo STP mostrar registros, que es para mostrar todos mis datos que están directamente en mi tabla. Entonces yo agarro ese pedacito que es, o sea, datos, que se llama mi tabla, y acá vamos a poder retornar todos los datos de esa tabla a través del nombre de la tabla. Es ahí, por ahí me inventé esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar el proyecto para ver, digamos, cómo funciona ya en la web. Ok. Algo también muy importante que se me olvidó explicarles antes de loguearme, voy a intentar ingresar a otra ruta. Ok, ¿verdad? No debería, ya que nosotros estamos utilizando un método de autenticación de inicio de sesión y un logout. Por ende, nosotros no deberíamos entrar a una ruta. Y esto porque en mis rows.py yo utilizo decoradores que son los login required, que es para la autenticación, que me dice, no, esta ruta va a estar segura, esta ruta va a estar guardada y esto no vamos a poder entrar porque prácticamente es un método de seguridad. Si nosotros no nos logueamos, si nosotros no iniciamos sesión, no vamos a poder entrar a las rutas. Por ejemplo, yo voy a entrar por ejemplo, datos. Datos me va a retornar todo lo que yo tengo en mi base de datos. Él no me va a dejar. De hecho, aquí me dice, please login to access the page. Yo tengo que ingresar mi inicio de sesión, ¿verdad? Si no, no me va a dejar ingresar. Okay, por acá nos autenticamos, acá hay una partecita, usuario, datos, datos de usuario, lo mismo. Por ejemplo, en datos, ok, tengo todos mis datos, tengo una base de datos, de hecho lo podemos ver por acá. Ok, voy a conectarme nuevamente. ¿Ves? Aquí están todos. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Excelente. Y voy a actualizar, por ejemplo, primero. Voy a quitarle la V. Ok, ya está actualizado. Vamos a ver si en la base de datos también se actualizó. Ok, perfecto. Y vamos a registrar de nuevo. Ok, aquí sale el incrementar porque hice varias pruebas previas a la explicación. Y se puede eliminar también. Ya no tenemos nada. Ahora viene la parte de usuarios. En la parte de usuarios tengo dos usuarios, que fue con el mío, que ahorita me autentiqué, que es activo. De hecho está activo. Y es este Dayana, que está invitado y está inactivo. Esos son los roles, pero eso ya es otro tema, digamos. Y, y básicamente sería esto. Bueno, aquí logout. Aquí en teoría, digamos, ya no me debería, ya yo aquí estoy fuera de sesión. Vamos a entrar a guardar datos. Ok, ya me deslogué, entonces vamos a pedir inicio de sesión. Y eso sería de mi parte. Espero sea de entendimiento y muchas gracias.